Grabar. Pues nada, inicio oficial de esta videoconferencia, creo que es la videoconferencia 4, donde vamos a hablar hoy es una clase teórica y vamos a hablar de visualización de datos, pero en relación a mapas y grafos, que igual son dos tipos de visualizaciones no tan comunes como las que hemos visto hasta el momento, barras, tartas, line charts, ese tipo, ¿no? Pero bueno, dedicamos la sesión de hoy, que ya os digo que será más teórica al respecto. Vamos a ir sobre unas slides que acabo de subir justamente ahora al aula virtual dentro del apartado de materiales del docente. Ahí donde voy poniendo todas las slides. Lo digo por si lo queréis seguir. Habrá un punto donde usaremos algunos links que están en las slides, por tanto está bien que lo tengáis, ¿vale? Y para la estructura de la clase de hoy, mayoritariamente hablaremos de mapas, tipos de mapas y tipos de visualizaciones geográficas. Tendremos una parte mini práctica. Yo os quería enseñar un par de ejemplos de cómo con Python se pueden utilizar librerías para representar información geográfica. Y después haremos lo mismo con grafos, un poquito de teoría, pero mucha menos, y un par de ejemplos de cómo implementar la representación de grafos en Python. Antes de entrar en materia, ¿alguna duda burocrática de la asignatura o así? Vale, pues entonces, si os parece, empiezo a compartir. Se ve, ¿no? A ver, Roger me dice que todavía no se sube nada. Pero te estás refiriendo a las diapositivas, a las slides en el aula. Las actividades, no, de las actividades aún no. No, recordad que estamos haciendo un total de 3 actividades guiadas. Completamos la 1, quedan 2 y la entrega no es hasta que hayamos completado las 3. ¿Vale? De eso aún no. Correcto. Y ya que hablamos de esto, hay un trabajo, o sea, la evaluación es, hay un trabajo práctico del que aún no hemos hablado y os digo cuándo hablaremos. Hablaremos de él de aquí 2 clases. O sea, la siguiente clase, que la tendremos el jueves, está pensada para la segunda actividad guiada, que es donde trabajaremos con Power BI. Esto es esta semana. Y entonces, al cabo de 2 semanas, disculpad, o sea, al cabo de 2 semanas tendremos, primero una clase de teoría y después una clase donde os daré más indicaciones sobre el trabajo práctico. Y mi intención también, para poder orientar mejor el trabajo práctico, es que os enseñaré entregas de ediciones anteriores de estudiantes que lo hicieron muy bien, ¿no? Entonces, para que veáis qué es lo que estamos esperando con esto. O sea que en realidad es de aquí 3 sesiones, ¿vale? El trabajo práctico, la explicación. Antes que nada, dejadme comprobar esto. Me olvidé de ponerlo como visible. Ahora ya está, lo acabo de corregir, ¿vale? Bueno, pues el plan para la sesión de hoy de mapas y grafos está puesto aquí. Del apartado de mapas daremos una definición. Hablaremos de diferentes estrategias de representar datos en mapas, dependiendo de si tus datos son cuantitativos, cualitativos y algunas normas a seguir en cada caso, qué atributos usar. Después entraremos más a fondo, esta será la parte más importante, en los tipos de mapas y visualizaciones que existen. Aquí hablaremos de mapas coroplécticos, de mapas de isolíneas, mapas de distribuciones de puntos, diferentes maneras de representar información en mapas, las más habituales, diría yo. Aquí hay un par de secciones que he considerado que no son relevantes y que no entrarán en la materia, pero entonces ya después de explicar los tipos de mapas que hay, me gustaría enseñaros ese par de ejemplos en un notebook de Python, donde veremos, una es, o sea, no sé si habéis utilizado nunca como la app es, en Barcelona, por ejemplo, hay un servicio de
de compartir bicicletas. Se llama Bicing. Entonces, tú tienes una app donde ves la localización de cada bicicleta, perdona, de cada puesto. Entonces, en esa localización te dice, tienes tantas bicicletas disponibles. Pues veremos cómo con Python podemos hacer una representación de este tipo, de donde están los hubs de bicicletas y añadir algún tipo más de información sobre cada hub. Y esto no son muchas líneas de código, ya veréis. Ok, pues este será uno de los 2 ejemplos que tengo pensados. Después pasaremos a grafos y daremos también un par de ejemplos de rutas aéreas, en este caso. Ok, pues empezamos. Dice, el mapa es el medio para transmitir la información geográfica de modo visual. Siempre tiene el propósito de transmitir información geográfica. Es una abstracción simbólica de algún fenómeno real, las variables de estudio. Y esto implica un cierto grado de simplificación y generalización. Es una representación esquemática bidimensional que incluye los conceptos espaciales posición, orientación, distancia, escala. Y es habitual que en un mismo mapa se superpongan diferentes capas o variables. Entonces aquí tenéis, por ejemplo, varios ejemplos de mapas. Tenéis un mapa, bueno, todos son meteorológicos y aquí la finalidad de esta diapositiva es reforzar una vez más esta idea de que para cualquier visualización, y en particular en los mapas, es importante preguntarse a quién va dirigido. Pues el mapa de las isobaras es más técnico que el mapa de los simbolitos del sol y las nubes. Quiero decir, si tú estás en un simposio de meteorología, pues tirarás por aquí, y si estás en el telediario y quieres dar la previsión a un público general, optarás por este tipo de mapa. Por tanto, igual que todas las otras visualizaciones, nunca debemos olvidar quién y para qué la va a usar esa visualización. Y en función de ello, elegir los elementos correctos y la forma de presentar los datos de manera apropiada. Por tanto, ser capaz de crear representaciones óptimas supone elegir el tipo de mapa que es más adecuado en función de los datos a representar, el destinatario y el objetivo de la visualización. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es el tipo de datos que queremos representar. Aquí puede haber variables cualitativas o variables cuantitativas. Por ejemplo, ¿qué podemos tener en mente cuando pensamos en representar variables cualitativas sobre un mapa? Pues un ejemplo podría ser el partido político ganador en cada región de un país, por ejemplo, ¿no? En unas elecciones estatales. Pues el resultado de cada partido, del partido político dominante en cada región. Aquí cada región tú tendrás que representar una etiqueta, que ha sido el partido de derechas, el partido de izquierdas en esa región, el que ha dominado. Entonces, para representar este tipo de información, lo que utilizaremos, yo lo que me imagino es utilizar el color, ¿no? Principalmente. También podrías utilizar otras propiedades como la forma y la textura para representar etiquetas en diferentes regiones geográficas. Pero en el ejemplo que os he puesto, yo creo que lo más óptimo es, si quieres representar si ha ganado izquierdas o derechas en cada región, pues utiliza la propiedad del color, añade una leyenda y vas que chutas. Si lo que tú quieres representar es una variable cuantitativa, y aquí, por ejemplo, podrías pensar en representar la temperatura en cada punto de un mapa, entonces aquí te dice, los atributos tamaño y tono de color son los más adecuados por este orden. Tamaño sería, esto en el caso que os acabo de poner de la temperatura, no se estila para nada, ¿no? Como hemos visto, si tú quieres representar, aquí no hay ninguno que sea temperatura, pero la temperatura normalmente nos viene codificada por tono de color. Pero si quieres representar, por ejemplo, yo qué sé, cantidad de habitantes en cada provincia, una alternativa sería en cada provincia meterle un punto y en función de lo grande que es ese punto, aquí estás jugando con el atributo del tamaño, estás representando cuántas personas viven en cada provincia, ¿no? Por tanto, si quieres representar cuantitativas,
como cantidad de gente que vive en una provincia o temperatura media de una provincia, usa atributos como el tamaño de un punto, por ejemplo, o de un símbolo, o utiliza el tono del color para representar. Dice, al contrario que el apartado anterior, en el caso del tono del color, debe escogerse una gama de tonos que presente algún tipo de lógica que permita establecer el orden que tienen los datos. Si quieres representar temperatura, un orden lógico sería utilizar tonos, y es que si así se llama así, ¿no? En teoría del color, utilizar tonos fríos más parecidos al azul para temperaturas bajas y utiliza tonos más rojizos para temperaturas altas. Este es el tipo de lógica que necesitamos cuando queremos dejar claro un orden representado en un mapa. Otro ejemplo de esta lógica que se utiliza para variables cuantitativas, un mapa topográfico, ¿no? Donde se muestra la altura de las montañas o bien la profundidad del mar, también utiliza esta escala, ¿no? Este orden lógico de colores. Cuando el mar se vuelve más profundo, se utilizan tonos de azul cada vez más intensos, más tirando a negro, ¿no? Zonas de costa con poca profundidad son azules clarito, y si te vas y en la parte donde hay tierra, una montaña alta es un marrón oscuro y una montaña bajita es un beige o un tono de marrón más claro. Por lo tanto, diferentes ejemplos de cómo se utiliza la gradación del color para representar variables cuantitativas. Lo que acabo de explicar era la altura o profundidad. Ok, entonces, aquí hay un tema, y es que lo que se suele hacer para representar variables cuantitativas, muchas veces no usamos el continuo de colores, sino que creamos rangos para representar nuestras variables. Por ejemplo, imagínate que quieres representar el número de delitos por cada comarca o por cada región. Entonces, tú tendrás diferentes regiones, tendrán diferentes valores, y lo que es una posibilidad es categorizar la escala de número de delitos. Es decir, si hay entre 0 y 1000 delitos en una comarca, lo pintas de un color. Si hay entre 1000 y 5000, lo pintas de otro color, ¿no? Entonces, estamos discretizando el problema. Esta slide y la siguiente hablan de diferentes maneras de generar esas categorías para una variable cuantitativa, como podría ser el número de delitos en cada provincia. Algunas normas generales sobre el número de categorías que haces, ¿no? para el número de delitos. No debe ser pequeño como para resumir excesivamente la información, pero tampoco demasiado alto como para no evitar los problemas de legibilidad que surgen si no dividimos. O sea, si la variable a representar en un mapa es el número de delitos, no me hagas solo dos categorías de 0 a 1000 y más de 1000, porque a lo mejor te vas a quedar corto en precisión, pero tampoco no me metas 12 categorías de rangos de número de delitos, porque aquí la leyenda será infumable y ya costará distinguir si una provincia tiene de 5000 a 10000 o de 10000 a 15000, lo que sea, ¿no? Pues eso es una norma general, ¿no? Aquí te dicen no superar las 8 categorías. Entonces, aquí te habla de métodos que se utilizan para crear categorías. Por aquí hay diferentes métodos. Los intervalos naturales, los intervalos normales, los intervalos por percentiles y los pretty breaks. Ahora voy a eso. Entonces, aquí hay un resumen de las diferentes estrategias. Pensad, tomando el ejemplo de los números de delitos por comarca. Primero voy por la intuición, que me gusta mucho en cómo está representada en estos tres casos, y después os explico esos 4 approaches que salían antes. Intervalos iguales sería ir desde el máximo
perdón, desde el mínimo hasta el máximo. Igual hay una comarca donde hay 0 delitos y una donde hay muchísimos delitos, esto de aquí. Y dividir el intervalo en partes iguales según cuántas categorías quieres hacer. El diseñador del gráfico dice, voy a hacer 4 categorías. Pues la repartición es esta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto tiene un riesgo, y está plasmado aquí, y es que dependiendo de la distribución de los datos, aquí ya se ve que la mayoría de comarcas tienen poquitos delitos. Bueno, pues esto tienes que tener en cuenta que si utilizas este approach para categorizar tu variable cuantitativa, si tu distribución es muy asimétrica, como sería este caso, corres el riesgo de que muchas zonas te queden de un mismo color y que se concentre en una sola comarca donde hay muchos delitos. ¿Vale? Esa sería esta manera de coger el rango de mínimo máximo y dividirlo en partes iguales. Esta no está ni puesta aquí como manera, pero bueno, realmente sería una manera de hacerlo. Esto está a gusto de diseñador, diría yo. Aquí se habla de intervalos naturales. Realmente esto es una definición un poco vaga, pero esto es aprovecharte los saltos naturales que tienen los datos. O sea, si hay bastantes datos que se concentran entre 0 y 30.000 y después hay bastantes datos, que me lo invento, que se concentran entre 70.000 y 80.000, pues crea categorías que sigan estas regiones donde se acumulan naturalmente los datos. Perdona. Otra alternativa es, si resulta que la variable que representas, como esto es el número de delitos por comarca, se distribuye de forma normal, una manera para crear las categorías es a partir de la media y sumando desviaciones estándar. Otro approach es utilizar percentiles, o sea, los percentiles y creas categorías de modo que todas ellas tengan el mismo número de elementos. Por la definición de los percentiles, pues el primer percentil tiene el 25% de los datos, el segundo percentil también, bueno, perdona, estoy pensando en cuantiles, o sea, dividirlo entre 4. Sea cual sea el número de divisiones que te haces, cada percentil, por definición, tiene la misma cantidad de datos. Y el pretty breaks dice, si queremos números redondos, se calcula una secuencia de n más 1 valores igualmente espaciados que cubran el rango de los valores de la variable. Los valores se suelen elegir de modo que 1, 2 o 5 veces una potencia de 10. Realmente esto me recuerda mucho a los intervalos iguales, pero la parte de pretty breaks es que si te quedan números feos como este 264, pues igual lo pondrías como lo redondearías para que fuese 300, para que esto fuese un 300, por ejemplo. Te quedarías a la potencia de 10 más cercana, igual. ¿Vale? Pero realmente esto es muy parecido a los intervalos iguales. Ok. Dice, el tono del color es importante tratar que aparezca bien distribuido, intentar que todas las categorías tengan un número similar de elementos para que todos esos valores aparezcan representados en una cantidad similar en el mapa. Escoger una escala de colores acertada y coherente. Respecto del tono del color, a mí lo que me interesa es esto, es que veamos y que opinemos un poco sobre cómo está utilizado el color para representar sobre este mapa. Y vamos a ser críticos y vamos a ver qué decimos de la utilización del color si aquí el color está indicando primero una variable continua. Imaginemos que, sí, esto es, pues, no sé bien qué es, pero es como un estado dividido en regiones y tú quieres representar el número de delitos. Decidme, si alguien se anima por el chat, ¿qué opináis de que el número de delitos se haya representado utilizando estos colores? ¿Qué críticas podríamos sacar de aquí?
¿vale? No se visualiza bien. Vale, ok. Sí, entiendo. A mí una cosa que me preocupa, que no encuentro óptima, es que si tú estás representando el número de delitos, a ti te interesa que haya un orden lógico en el uso del color, ¿no? Tienes que entender de entrada qué es más delitos y qué es menos delitos. Aquí, ¿por qué el amarillo es el máximo en número de delitos y el azul es el mínimo en número de delitos? No hay ninguna lógica intuitiva, ¿no? Otra cosa sería, imaginaos, utilizar un solo color y diferentes intensidades de ese color. Entonces, aquí ya no hace falta nada para entender que más intenso es más delitos y menos intenso es menos delitos. Para mí esta sería la mayor crítica. Y obviamente todo lo que habéis dicho, tiene mucho sentido. No se visualiza bien. Estas partes negras, las distinciones geopolíticas no están bien hechas o no se distinguen bien. Pero bueno, si estamos hablando de representar una variable continua, mi mayor crítica sería que no se está utilizando una gradación lógica o un uso lógico del color. ¿Eh? Ahora, si lo que se quieren representar son etiquetas, como valores de una variable discreta, algo así como partido político ganador, ¿no? Entonces, bueno, aparte que el negro se ve muy feo y que cuesta distinguir, entonces, ok, porque si tú quieres representar partido político ganador, no tiene por qué haber un orden lógico en el color, porque no hay ningún orden lógico en los partidos políticos que representas. Eso, hasta ahí guay. Entonces a mí lo que me molesta es que las clases de los partidos políticos estén representados de esta manera, ¿no? Si esto representa etiquetas diferentes, yo casi que hubiese preferido, a ver si os lo imagináis, como una leyenda donde hay un cuadradito azul que me diga el valor que sea, ¿no? Como el partido político que representa azul. Y después de forma separada un cuadradito lila que me diga el partido político que sea, ¿no? Si lo que se representa es una variable discreta, lo que me molesta a mí ahora es esta leyenda, que dé una sensación de continuidad entre este partido político y este partido político. No. ¿No? ¿Vale? Entonces, por motivos diferentes, me molesta que si esto representaba una variable continua, me molesta por unos motivos, y si esto representaba una variable discreta, me molesta por otros motivos. ¿Vale? ¿Se ha pillado la crítica? Ok, perfecto. Y está resumido, dice, si esto es el caso de una variable continua, no es adecuada la paleta discreta de colores utilizada, utilizar tonalidades de un mismo color para valorar los cambios de variable y el orden, esto es en el caso de representar número de delitos. Si la variable es discreta, la manera de representar la escala no es adecuada, da sensación de continuidad y no sería el caso, por ejemplo, no existe el valor 1,5. Y la elección de los 4 colores no es la más adecuada, el morado y el azul pueden resultar parecidos. Mira, no había caído en esto, pero también es verdad. Aquí cuesta un poco distinguir entre las regiones con morado y azul. Ok, pues habiendo hablado de la representación de diferentes tipos de datos sobre un mapa, porque en lo que acabamos de hacer ahora hemos hablado de cómo representar dato cuantitativo o dato categórico sobre un mapa, lo que pasamos a hablar ahora es de estos 6 tipos de mapas o visualizaciones que serían las más habituales. Vamos a tratar sobre mapas cartográficos, mapas coropléticos, mapas de distribución de puntos, mapas de símbolos proporcionales, isolíneas y flujo o rutas. Okay, empezamos con el mapa cartográfico. El mapa cartográfico es este tipo de mapas donde utilizas símbolos para la geolocalización de elementos. Los símbolos que se utilizan suelen ser simples, pues yo qué sé, para un centro sanitario esto, para una localización
Esto realmente no sé quién empezó a utilizarlo, no sé si Google Maps o quién, pero esto ya es como el estándar para una geolocalización, ¿no? El PIN. Pues para un aeropuerto utilizarías este símbolo. Y aquí pone que también importante que es necesario disponer de estrategias para grandes volúmenes de datos, filtros, zoom o agregación. Yo diría que estas cosas son importantes en el caso en que la representación de lo que tú quieres plasmar sature demasiado el mapa, ¿no? Imagina, sí, si quieres representar aeropuertos, pues depende de cómo lo hagas, si te interesaría alguna función de filtrado para no sobresaturar el mapa. De hecho, aquí esto sería un buen ejemplo, ¿no? Ya hay sitios donde veis que se sobreponen los símbolos, por tanto, algún filtro o alguna función, alguna agregación estaría bien para que, sobre todo por eso, para las regiones que están más conglomeradas. Y esto es un ejemplo de mapa cartográfico donde se muestran incidencias de tráfico. Igual, bueno, seguro que aquí faltaría una leyenda, pero podéis ir a la fuente para ver exactamente a qué se están refiriendo todos estos símbolos, ¿vale? Aquí hay, sí, bueno, parece que hay carreteras cortadas, carreteras con incidencias. Ok, pues esto fue el primer tipo de mapas, el mapa cartográfico, el que utiliza símbolos para marcar localizaciones. De hecho, el ejemplo que veremos con lo de las bicicletas en Python, lo que os he dicho, de cuántas bicicletas hay disponibles y tal, entonces sería un ejemplo de lo que acabamos de mapa cartográfico, ¿vale? Cambio de tipo de mapa. Ahora me centro hablamos del mapa coroplético. Y este es un mapa que de entrada, dos características, que de entrada viene dividido por alguna división geopolítica. En este caso aquí tenemos provincias en España. Esto es la primera característica del mapa coroplético. Y la segunda es que utiliza el color para representar alguna variable. Un ejemplo podría ser la representación del número de personas en cada provincia. Y yo creo que sí, esto es lo que representa este mapa coroplético. Y aquí, como lo que representamos es una variable cuantitativa, utilizamos como un tono de color con diferentes intensidades. Eso está bien, hacerlo de esta manera. Dice, funcionalidades, pues comparar una variable entre regiones diferentes, comparar dos o más variables, pero esto no es lo que se está mostrando aquí, la comparación de dos variables. En la siguiente slide os muestro un mapa coroplético con dos variables, pero aquí, como veis, solo tengo la población, eso es una. Análisis longitudinal, se pueden superponer a mapas cartográficos. Y eso, como utiliza el color, pues o bien utiliza degradados o bien discretizaciones o paletas de colores. Vale, pues habiendo visto un ejemplo de mapa coroplético donde se muestra una variable cuantitativa, paso al siguiente donde se muestran dos en el mismo mapa. Aquí se está mostrando la tasa de obesidad y la tasa de inseguridad alimentaria. ¿Cómo hace caber este diseñador estas dos variables? Pues realmente utiliza el color para codificar cada combinación de valores de cada variable. O sea, obesidad alta, inseguridad alta, recibe un amarillo intenso. Pero obesidad baja e inseguridad baja recibe un gris amarillento. ¿Vale? Entonces, con esta manera, creando todas las combinaciones posibles, conseguimos representar dos variables encima del mapa. Ok, pues viendo esto, ¿qué desventajas o con qué cosas tenemos que ir con cuidado
cuando tratamos con mapas coropléticos. Dice, desventajas de la generalización. Puede provocar la incorrecta interpretación de un cambio entre zonas. Y eso, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Tú imagínate que... sí. O sea, imaginaos, por ejemplo, que tenéis un mapa coroplético y tenéis la criminalidad en países. Y tenéis Estados Unidos y Canadá. Canadá, en términos de criminalidad, saldrá de un tono más bajito, ¿no?, que Estados Unidos, porque si lo que se está haciendo es la agregación de la criminalidad en Estados Unidos, eso saldrá, en un mapa coroplético, saldrá mucho más intenso que lo que saldrá pintado Canadá. Esto puede dar la sensación que cualquier ciudad de Canadá tenga un índice de criminalidad inferior a cualquier ciudad inferior al índice de criminalidad que tenga cualquier ciudad de Estados Unidos. Pero ya podéis ver que esto es un problema de generalización. El tono que ha servido para representar la criminalidad en Estados Unidos sale de una agregación de todas las ciudades de Estados Unidos y, por tanto, no se puede generalizar y decir que la criminalidad en cualquier ciudad de Estados Unidos va a ser mayor que la criminalidad en cualquier ciudad de Canadá. Ya sé que esto sí se piensa, se ve, pero la primera sensación que puede dar un mapa coroplético es esta interpretación incorrecta del cambio entre zonas. Y en realidad otra manera de refrasear esto es la interpretación incorrecta de la homogeneidad dentro de cada área. Bueno, igual no está diciendo lo mismo, porque yo creo que el segundo punto dice que si Estados Unidos sale pintado todo de un mismo color respecto al índice de criminalidad, también da a pensar que la criminalidad es homogénea dentro de esa área geopolítica, dentro de Estados Unidos. Y obviamente la criminalidad en Detroit y en un pueblo cerca de Boston no es lo mismo, ¿vale? Por tanto, cuidado con la interpretación de la falsa homogeneidad que da a entender un mapa coroplético. Un par más de temas con los que tener cuidado es, en el caso de valores no normalizados, puede transmitir una información equivocada. Por ejemplo, preferible densidad de población en lugar de población. Correcto, o sea, es recomendable representar valores normalizados. O sea, en vez de representar emisiones totales de CO2 en un mapa coroplético, representa emisiones totales de CO2 por habitante. Y el último punto dice, para distinguir dos tonos de un mismo color y por tanto asociados a distintos valores, si estos son muy parecidos, puede resultar fácil diferenciarlos cuando se sitúan juntos, pero no cuando están separados y sobre todo si entre ellos hay otros colores distintos. Por tanto, cuidado con utilizar dos tonos parecidos de un mismo color, sobre todo si están separados. Ok, antes de pasar al siguiente tipo de mapa, Marlon preguntaba si vamos a utilizar Tableau y no utilizaremos Tableau. Utilizaremos Power BI como la herramienta más parecida. Ok, vamos con los mapas de símbolos proporcionales. Representa variables cuantitativas a través del símbolo cuyo tamaño está en relación con el valor. Aquí tenéis un ejemplo de población por provincia. Hace unas diapositivas lo vimos expresado con color, pero aquí lo estamos viendo de forma equivalente expresado por tamaño de un símbolo. La forma de los símbolos es siempre la misma. Para la población aquí se está utilizando el círculo. El símbolo más habitual es el círculo y lo que representa el valor es el área del círculo. Y es importante incluir la leyenda de las proporciones, como se está haciendo aquí. Te dice el tamaño que población codifica. Esto se llama mapas de símbolos proporcionales.
Y entonces, la elección del tamaño se realiza a través de la asociación del tamaño mínimo y máximo a los correspondientes valores mínimo y máximo de la variable. La percepción de la relación entre ellos es distinta según el tipo de símbolo empleado. El tamaño máximo debemos contrastar que este no sea excesivamente grande para que al representar el símbolo en el mapa no ocupe demasiado espacio y se superponga con los otros símbolos. Yo creo que este es el principal problema de este tipo de mapas, es que si vas utilizando símbolos que se hagan más grandes, puedes caer en la superposición, que por suerte aquí no ocurría, pero este sería una crítica posible a este tipo de mapas. Y así como cuidado con el tamaño máximo por la superposición, cuidado con el tamaño mínimo para discernir, para que se vea. Y estos dos puntos de los que se habla, prefiero explicarlos aquí tal cual, porque se está hablando de esto. Es que uno de los problemas con los mapas de símbolos proporcionales es que, en el caso de los círculos al menos, cuando tú doblas, por decir algo, pero cuando tú doblas el área de un círculo, como está pasando aquí, de 600 a 1200, este círculo, aunque no lo parezca, tiene el doble de área que este círculo de aquí. Pero si tú lo miras rápidamente, no dirías que la cantidad representada por esto es el doble que esto. Esto parece que no consigue ser el doble de esto. Yo me imaginaría que el doble de esto fuese aún más grande. Pero bueno, matemáticamente es así, ¿vale? Porque el área escala de esta manera. Y lo que os quiero decir es que hay estrategias para contrarrestar ese sesgo visual que tenemos, ¿no? A la hora de decir si un círculo es el doble de grande o tiene el doble de área del otro. Y la corrección que se hace es el escalado aparente de Fannery, que bueno, pues tiene una manera matemática de hacer que los círculos nos parezcan pues realmente el doble que, o sea, con el escalado esto nos parece el doble que esto, que en realidad es más que el doble. Pero bueno, se utiliza un escalado para machear nuestra intuición. Ok, esto era cuanto a mapas de símbolos proporcionales. Respecto a mapas de distribución de puntos. Aquí el ejemplo con el que nos basamos es, un punto es una ciudad con más de 1000 habitantes. Y bueno, esto puede dar un poco de confusión, ahora explicaré a lo que me refiero. Con mapas de distribución de puntos entendemos mapas donde representas variables cuantitativas asociadas a una cantidad, como la población, por ejemplo, ¿no? La cantidad, que en este caso es la población, se representa con la repetición de puntos en número proporcional a la magnitud. Quiero deciros que si tenéis una población con 2000 habitantes, aquí dibujaréis 2 puntitos para esa población. Y si tenéis una población con 10.000 habitantes, pintaréis 10 puntitos cerca alrededor de esa población. ¿Vale? Es importante que en el mapa de distribución de puntos te den el valor de la variable cuantitativa que representa un punto. ¿Vale? Uno son 10.000 habitantes. Cada punto es un valor unitario que se tiene que especificar a que un punto son 1000 habitantes, y el conjunto de los puntos sobre la zona del mapa suma la cantidad total a representar. Los puntos siempre son de la misma forma y tamaño, y estos mapas permiten la comparación entre distintas zonas del mapa. Entonces, el valor de cada punto determinará la saturación del mapa. Quiero deciros, si aquí un punto, en vez de representar 1000 habitantes, representa, lo pongo muy exagerado, pero representa solo 100 habitantes, casi que nos saldrá todo el mapa de Europa saturado de puntos. La finalidad del mapa ya no se cumplirá, ¿no? Y si te pasas de muchos habitantes, pues
te saldrán solo algunos puntitos, que son solo las ciudades que tengan al menos esa cantidad de habitantes. Y tampoco se conseguirá transmitir el mensaje que queremos. Por tanto, escoger el valor de cada punto, el que un punto represente 1000 habitantes, es la gracia de este tipo de mapas para conseguir una saturación que te permita comparar densidades, que en realidad es a lo que va este tipo de mapas, a comparar densidades entre diferentes regiones. Respecto al tamaño del punto, como os podéis imaginar, pues también no hacerlo muy grande, porque si es grande va a ocupar mucho espacio y va a producir solapamiento. Okay, pues eso fue el mapa de distribución de puntos. El mapa de isolíneas. Dice, los mapas de isolíneas son utilizados para la representación de información cuantitativa, en particular variables continuas. Lo forman un conjunto de curvas en las que unen los puntos que tienen el mismo valor de la variable que queremos representar. Estas líneas no pueden cruzarse, puesto que esto supondría que en un punto tiene asociado, aquí está incompleto, pero sería más de un valor de la variable. Si en un punto se cruzan dos isolíneas, en ese punto hay asociados dos valores diferentes de la variable y eso nunca puede pasar. En una variable continua, los valores que pueden tomar son infinitos, por lo que el número de isolíneas que pueden trazarse también lo es. Es necesario seleccionar qué isolínea se desea representar. O sea, aquí no estás... Para cada punto no le pasa una isolínea. Por suerte que no es así, porque si no esto estaría lleno de isolíneas y no podría ser legible. Tú seleccionas qué isolíneas representas. El problema principal para la construcción del mapa de isolíneas es determinar el trazado de estas líneas a partir de valores de la variable a representar. Implica distintos métodos de interpolación. Entonces, esto está muy vinculado a la representación meteorológica y las variables representadas más frecuentemente son la temperatura, o sea, eso significaría que todos estos puntos están a la misma temperatura, sería 14 grados. O, por ejemplo, si esto fuese si esto fuesen isobaras, que no es el caso porque estos son temperaturas, pues si fuesen isobaras, cada línea representaría la misma presión atmosférica. Y sí es verdad que es esto, ¿no? Que es reforzar que este tipo de visualizaciones están muy ligadas a la meteorología. Y un tema de interpretación es que cuando las isolíneas están muy juntitas, eso implica zonas de grandes cambios, en este caso de temperaturas. Porque hay mucho cambio entre aquí y aquí. Y, por ejemplo, pues entre estos dos puntos no hay cambio porque están en la misma región. Okay. Las isolíneas se pueden combinar con colores también. Ahora lo vemos en este caso. Las isolíneas separan distintas regiones, se pueden colorear para hacer más evidentes las áreas en lugar de solo los límites de la misma. Y cuando coloreamos un mapa de isolíneas, los distintos colores van a mostrarse de forma ordenada, con el orden en que se muestran en la leyenda. Se advierte un degradado entre zonas. O sea, como está puesto aquí, ¿no? Esto es un mapa de isolíneas para insolación, pero además se le añade color a las diferentes regiones que delimitan las isolíneas. Aquí las provincias están puestas un poco, sí, para tener la referencia geográfica, pero el color es homogéneo no en cada provincia, sino en cada región cerrada por una isolínea y la siguiente, diría yo, ¿no? Entonces, cuando coloreas de esta manera, se obtiene un degradado. La insolación representada con estos colores se degrada, como podéis ver, pues por ejemplo de aquí a aquí pasa de estar de más rojito a más naranja. Y esta degradación continua siempre va a ocurrir cuando coloreamos según las isolíneas, es casi como por construcción, por diseño, por cómo están definidas las isolíneas. Simplemente decir que
es bien diferente colorear un mapa de isolíneas de esta manera, ¿vale? Pintando regiones entre isolíneas, que te queda degradadito y como continuo, que colorear un mapa coroplético, como vimos, donde aquí los límites de la coloración serían las provincias y los saltos entre provincia y provincia nadie te garantiza que tengan que ser suavecitos y continuos. O sea, van a dar saltos. De hecho, ya lo veíamos, ¿no? En los mapas coropléticos que, pum, entre provincias el cambio del valor de la variable no tenía por qué ser suave ni mucho menos. Simplemente contrastar estas dos maneras de colorear según las isolíneas, que te va a dar degradados continuos, y en un mapa coroplético no tiene por qué haber esa continuidad. Vale, pues propongo hacer un break de 10 minutos y entonces retomamos. A ver, para tener clara la estructura, aquí tenemos sí, un poco más sobre mapas de isolíneas. Tendremos después los mapas de flujos de rutas y juntamente con los ejemplos ya acabarán la parte de los mapas. Y entonces, en la segunda parte de la clase veremos el apartado de grafos, que como podéis ver aquí es más cortito y me interesa casi más los ejemplos de Python que no la teoría para el apartado de grafos. Ok, lo dejamos aquí y nos vemos en punto. Ok, venga, hasta ahora.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Estamos por aquí? Perfecto, muy bien. Pues retomamos la clase si os parece, que tenemos un par de mapas para acabar. Vemos los ejemplos prácticos de mapas y pasamos a hablar de grafos, sería el plan para el resto de la clase. Antes de seguir adelante, aquí os he pintado un mapa. Esto pone mapas de isolíneas, pero lo tengo que cambiar porque no me he colado. Y esto quería que fuese como un poco ejercicio o actividad y que me comentarais, pues eso, como qué sugiere este mapa, qué cosas os confunden, si hay algún aspecto que mejoraríais de esta visualización, si alguien ve qué tipo de mapa es de los que hemos estado hablando hasta ahora. Se aceptan comentarios o críticas para abrir el debate. Por ejemplo, una cosa que yo creo que se podría mejorar de este tipo de mapa es que bueno, espera, vamos por partes. ¿Aquí qué se está representando? Respecto del objetivo, energía asequible y supongo que no contamina, que no contamina, hay diferentes categorías. Hay o bien objetivo alcanzado, o desafíos pendientes, o significativos desafíos pendientes, o importantes desafíos pendientes. Hay una cierta gradación de esto. Realmente sí se parece a un mapa coropléctico, no acaba de serlo porque recordad que en el mapa coropléctico se hacían divisiones geográficas, ¿no? Como las provincias, entonces cada división geográfica que hacías le pintabas un color y toda esa división era homogéneamente un color. Entonces, como no se ciñe, o sea, por un lado se parece a coropléctico por el uso del color, por otro lado me recuerda a un mapa cartográfico en el sentido de que ponemos símbolos en localizaciones específicas. Y por otro lado, me recuerda a un mapa de símbolos proporcionales en el sentido a que estamos representando una variable cuantitativa, aunque está como escondida esta variable cuantitativa, porque es como el nivel de cumplimiento se ha discretizado en 4 categorías. Bien, este tipo de mapa no acaba de encajar súper a la perfección con nada de lo que hemos dicho, pero si algo se tiene que parecer más, yo diría más a un mapa cartográfico. Es el mapa donde tú ponías geolocalizaciones con símbolos. Lo que pasa es que esta vez, en vez de poner un símbolo de un aeropuerto, pues tú pones un cuadradito de color para representar una variable. Y os digo, no es a la perfección, no se ciñe a la perfección. Pero bueno, no todo es blanco y negro en el diseño y en la visualización. Sí, correcto. Entonces, aquí Rogers nos dice que no es fácil saber las cantidades o proporciones. Falta como una escala. Correcto, aquí tenemos esta leyenda. Para mí el mayor problema es la superposición de algunos de los valores de esta variable y yo creo que se podría mejorar utilizando circulitos en vez de cuadrados. No sé cómo lo veis esto, pero seguramente desaturaría un poco estas zonas donde se conglomeran estos símbolos, estos cuadrados, y yo creo que permitiría una mejor visualización. Incluso aquí la saturación hace que se deje de ver un poco una zona cerca de Barcelona donde el objetivo alcanzado fue bueno, pero por la superposición casi que se ve más como desafío pendiente que como objetivo alcanzado. Vaya, también este gráfico, pues para ver que aquí estamos dando unos tipos de mapas, pero después se pueden hacer otras cosas o combinaciones o sí, otro tipo de tuneos de mapas.
Vale, pues volvemos, retomamos con el último tipo de visualización que nosotros veremos. No quiere decir que no existan más, como acabamos de ver. Y son los mapas de flujos de rutas. Estos representan movimientos de algún componente cuantificable. El mapa de flujo permite aportar información de cómo se produce la distribución de componente que se desplaza. Esto suele estar en proporción de dicho componente y la ruta realizada. Entonces, ¿qué me interesa decir a mí? Pues que existen tres tipos de mapas de flujos de ruta. Vamos a ver un ejemplo de cada. Uno de tipo radial, uno de tipo red y uno de tipo distribución. ¿A qué nos referimos con un mapa de flujo pero de tipo radial? Pues aquí, flujo de migraciones con destino Madrid. Hay un elemento que bien es o el origen del flujo o el destino del flujo que es único, que es fijo. Aquí solo represento flujos hacia Madrid. Pues aquí en este caso es el destino del flujo, es lo que es fijo, y se representan flujos de otras zonas, pero todas hacia Madrid. Bien podría haber sido que el origen fuese el fijo, ¿no? Este tipo de mapa podría haber sido flujos migratorios desde Madrid. Bueno, sea lo que sea, desde o hacia, en este tipo de mapas nos lo tienen que especificar. Por tanto, aquí hay o bien el origen o bien el destino que es único en este tipo de visualizaciones. Hay otro tipo de visualizaciones de flujos donde no tenemos esta restricción. Aquí no tenemos que o bien todas las flechas salgan de un sitio o bien todas las flechas lleguen a un sitio. En el mapa de tipo red simplemente conectas diferentes puntos del plano. Por ejemplo, conexiones para llegar en vuelo desde Ginebra hasta Bucarest. Pues tienes diferentes conexiones disponibles. Por tanto, hemos visto dos. El primero es tipo radial, el segundo es tipo de red y el tercero es un mapa de flujo de distribución. Y lo característico de esto es que la flecha o la conexión tiene una variable cuantitativa que representa la cantidad o la magnitud. Si tú estás representando flujo de migraciones, pues el ancho de la flecha en este caso será cantidad de gente que migra, ¿vale? Por tanto, mientras en los dos anteriores no utilizábamos tanto este, bueno, en este un poco, porque vemos diferentes tipos de flecha, pero no está muy explicitado. En este, el grosor de la flecha es importante para representar cierta variable cuantitativa. Y después puedes crear mapas de flujos combinados, como sería esto de aquí, este de aquí, donde se representan intercambios comerciales. Los intercambios en sí están representados por flechas verdes y tienen su cuantificación. O sea, en este sentido sería como el tipo de mapa que acabamos de ver, el de distribuciones. Y además, pues sobrepones otros tipos de visualizaciones con lo que ya tienes un mapa combinado. Ajá. Y entonces, para acabar esta sección de mapas y antes de mirarnos el ejemplo, también quería preguntar cómo este tipo de mapa, este es un mapa combinado y qué componentes identificáis aquí de lo que hemos visto hasta ahora. ¿A qué tipo de mapa lo catalogaríais? Aquí se representan la escasez de agua con un color en diferentes zonas geográficas y por otro lado un símbolo con diferentes tamaños que representa la variable cuantitativa de población trabajando en agricultura. Por esto está combinando dos tipos de mapas que hemos visto. Exacto. A esto por un lado lo llamaría coroplético por el uso de color.
aunque, disculpad, pero el mapa coroplético original, el color es homogéneo en cada región política y aquí no está siendo de esta manera. Simplemente usamos el color para una variable cuantitativa, pero vaya, se parece bastante a un mapa coroplético en cuanto al uso del color para representar una variable cuantitativa, esto sí. ¿Y qué otro tipo de mapa está combinando esto? Del color ya hablamos. Y el símbolo, que está representando una variable cuantitativa, este símbolo es como el de los mapas de símbolos proporcionales. Sería como cuando hablábamos de la cantidad de población representada de esta manera, ¿no? Teníamos un símbolo y en diferentes tamaños representan diferentes valores de esa variable cuantitativa. Pues es exactamente lo que está pasando aquí, pero en vez de circulitos tenemos personitas. ¿Vale? Por tanto, esto sería como un mash entre coroplético y símbolos proporcionales, con sus matices. Ok. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda o comentario hasta aquí? No. Tú tranqui, tú di. Yo valoro mucho la participación. Vale, pues a mí me gustaría ahora enseñaros estos ejemplos que he preparado de desarrollo de mapas en Python. Y tenemos aquí dos ejemplos. El primer ejemplo va a ser representar en mapa las bicicletas disponibles de Valenbici, que es como el servicio de bicicleta compartida de Valencia. Y después tendremos otro ejemplo que es un mapa coroplético sobre la esperanza de vida en diferentes países. Vale, pues empezamos por aquí. Esto utiliza básicamente, el primer ejemplo utiliza la librería Folium para representar datos en mapa. Para representar datos en mapa con la librería Folium se necesitan las coordenadas latitud y longitud, ¿vale? Esto es importante. Y como nosotros trabajaremos con unos datos que os los enseño ahora, a ver, para que todos podamos estar en la misma página, si alguien quiere ver esto lo tiene. Esto os lo paso por aquí, ¿vale? Y cuando abráis veréis que los datos de las bicicletas disponibles están en una carpeta compartida. Si le pincháis aquí, os podréis descargar un documento que se llama opendata-valenbici.json. Os podréis descargar eso. ¿Vale? Entonces, el tema es que los datos de la localización de las bicicletas no están en latitud y longitud, están en otra manera de dar datos geográficos que tiene esta codificación. No es longitud, latitud, ¿vale? Entonces, yo esto os lo estoy diciendo porque utilizamos una librería que se llama PyProj para hacer la conversión de la información geográfica. Entonces, vale, antes que nada, la pregunta de Giovanna de si este archivo está disponible después para el grupo B. Sí, o sea, esto en realidad lo tenéis todo en el PDF que os he pasado. En la siguiente diapositiva, de hecho, prefiero enseñároslo ahora, tenéis un link y desde ahí podéis acceder. O sea, nosotros veníamos haciendo esto, vale, pues este link os envía a una carpeta donde está el collab y están los datos. ¿Vale? Entonces, volviendo al tema. Para hacer un ejemplo de cómo funciona esto, cada punto viene dado por dos coordenadas. Se utiliza la librería Proj para transformar las coordenadas de los puntos en longitud y latitud, que es lo que entiende Folium para hacer la representación. ¿Vale? Y esta otra manera de dar los datos, sinceramente, no conozco los detalles de esto, pero es otras coordenadas. Entonces
Estoy ejecutando esto. Ok. Entonces, y esto se acaba de ejecutar. Entonces podemos ver que aquí tenemos dos puntos de ejemplo. Por ahora solo os represento dos puntos de ejemplo. El primero tiene esta longitud y esta latitud. Y el segundo tiene esta longitud y esta latitud. ¿Vale? Sin problema. Entonces, ¿cómo se crea un mapa? Con Folium se crea de esta manera. Tú haces folium.map, le pones una localización para que centre el mapa. Esto simplemente centra el mapa en esta localización. Entonces, si tú quieres añadir markers, como lo que hacen los mapas cartográficos, aquí encima de este mapa, pones folium.marker y le pones las coordenadas en latitud y longitud del punto que tú quieres añadir. Pues aquí quiero añadir un marker para el punto 1 y un marker para el punto 2. Y estos los añado al mapa ejemplo. Esto me devuelve un mapa centrado en cierto punto con el punto 1 y el punto 2. Este atributo tooltip es precisamente el que me da esta información. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Entonces la idea es utilizar este folium.map, ¿vale? Que este mapa, para representar las localizaciones de diferentes bicicletas. Y las localizaciones de las bicicletas las tenemos en esta carpeta compartida. ¿Vale? Y os digo, vais aquí, se os abre esto, este JSON, que ya le miraremos la estructura, pero tiene aquí en Features, tiene muchas localizaciones de diferentes bicicletas. Bueno, pues nos descargamos esto. Lo subimos aquí. O sea, le doy... Ay, perdón. Lo subimos en esta parte del notebook. Le dais a Choose Files y le subís el Open Data Valen Bici. Y al haber hecho esto ya se ha subido y está en Data. Y... Ok, entonces esto lee el JSON. Y nos lo imprime para que podamos ver de qué va un poco este JSON. JSON es simplemente un formato para guardar información estructurada. Entonces esto es muy, muy largo. Bueno, en realidad es que estamos dentro de la lista de bicicletas y, por ejemplo, y simplemente deciros que esto es una bicicleta. Una bicicleta tiene sus coordenadas, que de momento no son latitud y longitud, es otra manera de especificar coordenadas, se tendrá que cambiar. Y aparte de la localización, os da otros atributos de la bicicleta. Y aquí están los diferentes atributos. ¿Vale? Pero este esquema se va repitiendo, veis que aquí vuelve a estar, pues esto es otra bicicleta diferente. Y esto será aún otra bicicleta diferente. Total, ¿cómo hago yo? Bueno, ahora esto lo guardo para que no ocupe tanto espacio. El objetivo ahora es, para cada una de estas bicicletas, representar un punto en el mapa. Inicializo un mapa centrado en cierta localización. Y entonces, para cada bicicleta, y ahora las bicicletas las tengo en estas listas, ¿vale? Yo he sacado, de mi JSON he sacado la información de las coordenadas de las bicis. Bueno, disculpad, o sea, de las coordenadas de las estaciones de las bicis. Eso eran estaciones. Y también he guardado el número de bicis libres y el número de bicis total en cada estación. Bueno, pues lupeando sobre las coordenadas de las estaciones de las bicis, básicamente lo que hago es añadir un marker para cada estación y cambiarle el color del icono en función de las bicis libres que hay en cada estación. ¿Vale? Esto es un refinamiento, una sofisticación que le he puesto aquí. ¿Vale? Pero básicamente, si quitáramos estos ifs y solamente ponemos este folium marker, esto lo que haría es representar
un icono por estación. Le doy a ejecutar esto. Y como veis, esto me da las diferentes estaciones de bicis. El tooltip me dice las bicis disponibles que hay. Y aparte tengo un código de colores modulado por estos ifs de aquí, donde tengo pues muchas bicis disponibles, no tantas bicis disponibles, algunas bicis disponibles, ¿vale? Ok, pues esto es algo que os quería enseñar que me resulta bastante chulo y relativamente poco código para generar mapas cartográficos. Y ya os digo, es mediante esta librería que se llama Folium de Python. ¿Ok? Si hay alguna duda o algún comentario, me paráis. El otro tipo de visualización de mapa que os quería enseñar es más sencillito de lo que acabamos de hacer en realidad. Es un mapa coroplético sobre la esperanza de vida. Y esto se genera con la librería Plotly. Primero se cargan datos de esta librería Plotly de Python. Y estos datos son de esperanza de vida en el año 2007. Y tú tienes diferentes países con su esperanza de vida. Entonces, para generar el mapa cloroplético que pues, te pinta cada país de un color, de un tono de color en relación a su esperanza de vida, que esto es lo que queremos hacer, haces plotly.chloropleth, le pones el data frame, las localizaciones van con este código, es el código del país, y la variable cuantitativa que quieres representar mediante el color es la esperanza de vida. Tienes un par más de argumentos, que es cuando pones el ratón encima que te salga el nombre del país y la paleta que se escoge es esta de color sequential plasma. Pero vaya, aquí tenéis precisamente esta representación donde de forma muy fácil se ve qué países tienen más esperanza de vida y qué países tienen menos esperanza de vida. Pues esto es bien corto con esta línea de código, con esta función, chloropleth. Incluso con la misma función, pero con un argumento adicional, con el argumento adicional animation frame, here, esta es la misma función. Ahora sí, si le pasas como data frame todos los datos, estos no solo son los del 2007, sino que son todos los datos. Fijaos que aquí solo teníamos 2007, pero aquí no hacemos ese filtraje. Entonces, esta función con la animación nos va a escupir lo mismo, pero con una opción de avance temporal. ¿Vale? Y vamos viendo cómo algunos países van tirando más hacia los anaranjados o hacia el amarillo. ¿Ok? Ok, pues hasta aquí la parte de los ejemplos de la representación en mapas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Habíais oído hablar o de Folium o de Plotly? Vale, pues ya os digo que esto lo tendréis en las diapositivas. Perfecto, perfecto. Pues aquí tenéis el collab compartido, ¿ok? Vale, pues
La otra parte de lo que quería hablar hoy, aunque mucho menos, en menos medida, no vamos a entrar en tanto detalle, es de la visualización de tipo grafo. Ya sabéis que muchas veces tenemos datos donde se quiere representar como cierta conexión entre elementos. Ejemplo, amistades o follows en redes sociales. O ejemplo, rutas aéreas entre aeropuertos. Este tipo de ejemplos, para hacer una buena visualización, tú tienes que representar los elementos y sus conexiones. Y esto es precisamente lo que hace el modelo, bueno, lo que hacen los grafos. Un grafo es un conjunto de nodos o elementos que se unen por aristas y que representan relaciones entre los elementos. Cuando hay una noción de dirección, se utilizan flechas para las conexiones, como podrían ser, no sé, vuelos, igual, o los follows de Insta, porque los follows de Insta son direccionales. Sí, yo puedo hacer follow a un amigo, pero él no hacerme follow a mí. O puede ser que estés representando datos donde no hay esa noción de direccionalidad. Quieres representar si dos ciudades están unidas por una carretera o no. Pues si están unidas por una carretera, le pones una arista y si no, no. Eso es útil para representar datos relacionados en formato no tradicional. Además de cada elemento, importa representar la relación entre dichos elementos. Y pues ejemplos, ya os he dicho, el análisis de redes sociales suele generar datos en formatos no tradicionales. La estructura de grafo emerge de las relaciones entre usuarios. Los amigos de Facebook, los siguen de Insta. Otro ejemplo de estructura de datos tipo grafo son datos entrelazados o web semántica. Aquí se me ha cortado. Pero aquí os podéis imaginar que cuando tenéis, por ejemplo, diferentes páginas, diferentes dominios o diferentes páginas web, el hecho de que una web linkee a otra web se puede representar con un grafo. Cada nodo que sea una web diferente, y si una web tiene un link hacia otra web, tú le pones una flechita de una web a la otra. Esto también pasa mucho con los papers académicos, ¿no? Yo he visto visualizaciones del tipo, cada nodo es un paper académico, un artículo, y cuando un paper cita a otro paper, pues se le pone una flecha. Y de esta manera tú tienes una visión de los artículos académicos que hay y las relaciones que tienen. En este caso, la relación sería la citación. ¿Qué operaciones se suelen hacer sobre los grafos? Pues la primera es el estudio de la centralidad. Puede ser interesante encontrar nodos importantes o influyentes según su posición o conectividad dentro de la red. Si en el grafo de los artículos académicos que os digo veis un artículo, o sea, un nodo que recibe muchas flechas, eso quiere decir que es un paper que está citado por muchos papers. Eso es una información importante. Eso es lo que llamamos la centralidad. Otro tipo de operaciones o insights que querrás extraer o quieres poder extraer de grafos, detectar comunidades, encontrar grupos o clústeres de nodos más conectados entre sí que el resto de la red. Pues un grafo que represente redes sociales, a lo mejor te interesa encontrar comunidades de gente que es amiga entre sí y que no son todos amigos con otra comunidad, por ejemplo, ¿no? Más operaciones, el análisis de caminos. Aquí, por ejemplo, pienso en si tú tienes un grafo con todas las rutas aéreas que existen y tú quieres saber qué camino es el que tiene, qué combinación de rutas es la más barata para ir de Barcelona a Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Pues este tipo de análisis de combinar aristas o combinar conexiones, combinar vuelos y encontrar la combinación más barata entraría dentro de lo que llamamos análisis de caminos. Y más aspectos, operaciones sobre grafos, la similitud, que compara nodos por atributos o conexiones compartidas para ver perfiles semejantes.
Y la predicción de enlaces, pues esto consistiría en estimar qué relaciones podrían aparecer en un futuro a partir de conexiones mutuas o patrones previos. Aquí tenéis un ejemplo de grafo que es los datasets de esta base de datasets, de Open Data Datasets, conectados en agosto de 2014. Aquí tenéis diferentes datasets y están conectados por citación. Además aquí, pero esto es independiente, tenéis una leyenda respecto a las categorías. Publications, Life Sciences, Cross Domain, Social Networking, son como las categorías semánticas de cada uno de estos datasets. Aquí si tenéis más curiosidad sobre esto, tenéis el enlace de donde ha salido. Y respecto a software, nosotros ahora veremos NetworkX, que es una librería de Python que te permite hacer visualizaciones de grafos. Y otro tool es Gephi, que no lo trataremos, pero esto es un programa que os podéis bajar y podéis desarrollar grafos también en esto. Pero como nosotros utilizamos mucho Python, vamos a centrarnos en la librería NetworkX, que requiere instalación mínima. Ok, y ya os digo, esto ya nos vamos acercando al final de la sesión, pero para acabar quiero daros un par de ejemplos de construcción de grafos con Python, con esta librería NetworkX que acabamos de ver. El ejemplo 1 es un gráfico de conexiones aéreas, de rutas aéreas, que lo haremos para España y para Estados Unidos. Ahora veréis cómo. Y en el segundo ejemplo, el ejemplo 2, es de un grafo sobre la descripción de Elon Musk sacado a través de un texto. Entonces, casi que creo que empezaré por el ejemplo 2 porque es más sencillo y después hablaremos del ejemplo 1. Esto lo tenéis aquí. Si le pincháis, saltaréis a una ventana como esta que os enseño ahora. Ajá. Y dentro de aquí tenéis el collab con el que estábamos trabajando antes, el de los mapas, el de las bicicletas de Valencia. Y ahora tenéis otro que es el de los grafos. Pues abrimos el de grafos. Ok, aquí tenéis, pues eso, el hecho de que utilizaremos la librería NetworkX para trabajar con grafos y documentación sobre esta librería. Ya os digo, prefiero empezar con el ejemplo 2, el grafo sobre la descripción de Elon Musk. Entonces, importamos librerías necesarias, entre ellas NetworkX, la importamos como NX. Y nosotros haremos un grafo semántico, como un grafo de significados, pero basado en este texto. Elon Musk is a business magnate, industrial designer and engineer. Elon Musk is the founder, CEO, CTO and chief designer of SpaceX. Como muchas frases en relación a Elon Musk o el universo de Elon Musk. Entonces, aquí hay un paso que no estamos incluyendo y es la creación de un diccionario mediante operaciones de procesamiento de lenguaje natural. O sea, este paso, ya te digo, no lo estamos incluyendo, pero habría maneras de, a partir de un texto no estructurado como esto, sacar un diccionario que sea del estilo source, como origen Elon Musk, target The Boring Company. Y esto me imagino que es porque en alguna de estas frases, aquí pone Elon Musk is also the founder of The Boring Company. Yo entiendo que esta herramienta de procesamiento natural crea esta entrada del diccionario que tiene origen Elon Musk y destino The Boring Company. Y como esto, pues aquí tenéis
diferentes entradas sacadas a partir de este texto con origen y destino. Siempre, origen y destino. Pues ya os digo que el paso este del procesamiento natural del lenguaje, no. Procesamiento del lenguaje natural no lo estoy incluyendo. Entonces a mí lo que me interesa realmente es esto, diccionario info Elon Musk. Y tiene esta pinta. Ok, entonces, ¿cómo construimos un grafo? Porque esto ya está a puntito para ser representado en tipo grafo, donde los nodos serán todas las cosas distintas que aparecen, ¿no? Estos textos distintos que aparecen, y las aristas estarán, pues, cada entrada de este diccionario será una arista diferente. Para que lo entienda Network X, primero tenemos que pasar por este paso previo, que es generar un data frame con columnas source y target. ¿Vale? Elon Musk The Boring Company es obviamente esto. Y Neuralink Elon Musk es lógicamente esta línea aquí. ¿Vale? Cuando tú tienes tus aristas puestas de esta manera, entre una columna que se llama source y otra que se llama target, directamente puedes crear un grafo Network X from pandas edge list. Esto quiere decir como a partir de un data frame pandas que contiene las aristas, y aquí le tienes que poner el nombre de la columna del vértice de salida y el vértice de llegada. Cuando tú haces esto, generas un objeto que es un clase grafo de Network X. ¿Vale? ¿Cómo se representa esto? Pues le metes dentro de una figura y tú decides, porque aquí no es única la forma de representar esto, tú decides la manera en que se disponen los vértices. Una alternativa es utilizar este método Spring Layout, pero creo que hay diferentes alternativas. Y eso, y la función de dibujar será este Network X Draw, y aquí le pasas tu grafo con diferentes atributos. Entonces, pues este es el grafo que obtenemos de Elon Musk. Elon Musk unido a sus diferentes aspectos que salían en el texto. ¿Okay? Ok. ¿Algún comentario o pregunta de esto? De este grafo. Vale, pues pasamos a mirar el ejemplo un poco más complejo de cómo representar en formato grafo conexiones aéreas. Y os digo, y el ejemplo es observar rutas nacionales dentro de España y de Estados Unidos. Y utilizaremos datos conjuntos para el análisis. Utilizaremos datos de aeropuertos y datos de rutas y los sacaremos de esta API. Entonces, tampoco, no pretendo que se entienda al súper detalle todo este código, pero sí la visión global de qué está haciendo cada parte. Aquí tengo dos funciones que se van a esta API y sacan o bien datos de aeropuertos o bien datos de rutas. Y las guardan en estas dos variables, airport.json y routes.json. Tipo, esto tiene muchas cosas, pero voy a hacer que me imprima las 5 primeras. Vale, el airports.json tiene aeropuertos escritos de esta manera, ¿no? Esto es un aeropuerto, esto es el siguiente aeropuerto, etcétera, etcétera. Y el de rutas tiene cada elemento de la lista es una ruta diferente, con su código, con su
aeropuerto de salida, su aeropuerto de llegada, etcétera. ¿Vale? Pues eso, esa primera celda lo que hace es cargar información de aeropuertos y de rutas. Ok, después esta segunda celda filtra, porque las representaciones que queremos hacer nosotros son, primero, una de rutas nacionales en Estados Unidos, o sea, que salga de Estados Unidos y que llegue a Estados Unidos, y otra representación de lo mismo, pero para España, vuelos que salen de España y llegan a España. Pues aquí tenéis el filtraje en rutas de Estados Unidos y rutas de España. Y después la agrupación, porque os podéis imaginar que por ejemplo, de un Barcelona a Madrid, en la tabla de rutas que hemos obtenido de la API, no están agrupadas todas estas rutas. O sea, Barcelona a Madrid puede aparecer múltiples veces. Entonces, para que cada ruta me aparezca una sola vez, hago esta agrupación, este group by de aquí. ¿Vale? Y una vez hecho esto, me quedo con las rutas que tengan un número mínimo de vuelos asociadas. O sea, rutas donde haya poquitos vuelos, los quito para reducir el ruido en el grafo, porque si no el grafo me quedaría como con demasiadas aristas. Entonces, para Estados Unidos solo me quedo con rutas que tengan más de 5 vuelos en los datos que he importado, y para España me quedo con rutas que tengan más de 3 vuelos. Aquí imprimo ¿cómo se dice? El número de rutas que me ha salido en Estados Unidos y en España. ¿Y dónde queda almacenada esa información? Mira, pues la de las rutas de Estados Unidos me queda almacenada en esta tabla. Rutas de Estados Unidos agrupadas. Pues supongo que será Atlanta, Denver y otras cosas. ¿Vale? Y tengo lo mismo para España. ¿Vale? Sí. Fijaos que en ambos casos esto ya está a puntito para la forma en que Network X espera esto. ¿Os acordáis que cuando hicimos el grafo de Elon Musk, el paso previo era tener una tabla donde cada fila era un eje del grafo? Y esto es precisamente lo que es, ¿no? Cada fila es una ruta. Es la ruta que va de este aeropuerto a este aeropuerto. Después otra ruta que va de este aeropuerto a este aeropuerto. ¿Cómo le dices a Network X que grafique, o sea, que ponga esta información en formato grafo? Esta era la función. From pandas edge list le das tus datos. Aquí lo estoy poniendo dentro de una función y os tenéis que imaginar que el argumento data será precisamente esta tabla. Y nada, y el source es la columna esta y el target es la columna esta. Después, bueno, ya os digo, hago una función que servirá para la visualización de las tablas y lo modularizo de esta forma porque querré ejecutarlo tanto para las rutas españolas como para las rutas de Estados Unidos. Como lo hemos hecho en este orden, lo preservaré. ¿Ok? ¿Qué me devuelve esto? Bueno, pues primero, uno de Estados Unidos que se representa así. Aquí tengo diferentes aeropuertos de Estados Unidos y tengo las rutas. Y en el caso de España, pues tengo lo mismo. ¿Vale? Diferentes aeropuertos y con sus rutas. Ok. Vale, pues así habéis visto ni que sea esta manera de implementar las representaciones en grafos mediante Python. Por tanto, lo vimos con los mapas mediante Folium y Plotly, y para los grafos hemos visto únicamente Network X como una herramienta. Esto os lo estoy explicando, sí, pues a nivel curiosidad y yo encuentro chulo bajar las cosas, ¿no? Ponerlas a la práctica
Esto no entra en el examen, ni mucho menos. Es para que tengáis estos ejemplos. Y yo lo pienso más en el caso que alguien quiera orientar su trabajo de final de máster o algo por el estilo en este aspecto, tanto en representaciones geoespaciales como en grafos, que sepa que hay estas herramientas. Ok. Vale, pues volviendo a la diapo. Y ya para finalizar, aquí os dejo en las slides bibliografía y lecturas recomendadas que he ido recaptando sobre estos temas. Y recordar que el jueves que viene va a ser la actividad guiada 2, donde vamos a trabajar con Power BI, y yo recomendé que fuerais investigando cómo acceder a Power BI desde el laboratorio virtual en caso que no lo tengáis vosotros. Si alguien lo tiene, lo podrá hacer desde su escritorio local, o sea, desde su equipo, pero si alguien no lo tiene, como era mi caso, por ejemplo, debéis ir al Virtual Labs, entrar en el laboratorio transversal, hacer un login y aquí escoger herramientas que os ofrece el Virtual Labs de la View, pues escoger el Power BI. Marlon dice, profe, una pregunta, el trabajo práctico 1 ya lo podemos enviar. ¿Qué es la actividad práctica guiada 1? Ok, o hay que esperar. Tenéis que esperar. Hay 3 actividades guiadas. La primera la completamos, la segunda va a ser este jueves y aún quedará una tercera. Hasta que no estén las 3, no hagáis ninguna entrega. Yo os recuerdo que la entrega va a ser, sabéis que estamos construyendo una web con las visualizaciones que vamos haciendo. Tuvimos las de Google Sheets y Data Wrapper. Este jueves agregaremos las visualizaciones que haremos con Power BI y quedará aún la actividad guiada de 3, visualizaciones con Python. Cuando todo eso esté en la web, os pediré que imprimáis el PDF de esa web y que eso sea la entrega. Pero aún queda. Aún queda. ¿Ok? Genial. Muy bien. Pues muchas gracias a todos vosotros y si os parece podemos dejar la clase aquí. Si hay alguna duda o alguna cosa, por supuesto, adelante. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a vosotros y nos vemos jueves a la misma hora entonces. Chao.